Bienvenidos una vez más a Buscando el Porqué y gracias por estar aquí. ¿Qué ocurrió la noche del 28 de septiembre del año 1978? La noche anterior a que encuentren a Juan Pablo I muerto en su cama, o al menos así fueron las primeras declaraciones del Vaticano para aquel entonces, y luego comenzaría, no solo por parte de la gente, de los periodistas, sino también de la misma curia romana en distintos sectores del Vaticano, las ideas conspiranoicas acerca de si había sido una muerte natural, como se dijo, o un homicidio. Si alguien o algún grupo había decidido acabar con la vida de Juan Pablo I. Y a lo largo del vídeo iremos viendo cómo esto quizás puede estar a punto de repetirse. La versión oficial del Vaticano indicó que un ataque al corazón lo abatió mientras dormía, apenas empezaba el 28 de septiembre a la madrugada, y que fue encontrado por su secretario personal en su cama, mientras en su mano sostenía un libro abierto. Mientras que esa era la versión oficial, por otro lado se manejaba lo que muchos aseguraban era la verdadera versión, lo que realmente ocurrió, cuando la monja que asistía al Papa, que llevaba en ese servicio, por así decirlo, más de 20 años, Sor Vicenza, declara que a las 5:15 de la mañana le dejó la bandeja con café en la sacristía privada del Papa, junto a su habitación del Palacio Apostólico, a la hora en que siempre ella se lo alcanzaba. Y cuando fue a retirar la bandeja por el café, seguía, seguía con la taza llena. Obviamente preocupada, golpeó la puerta e ingresó en la habitación del Papa, y es quien lo encuentra muerto, e incluso ella declara que estaba acostado en su ropa de dormir, con varios almohadones, los lentes puestos y la luz encendida para leer. Y en estos documentos luego veremos que hay quienes incluso opinan de qué se podría tratar y por qué, que incluso estos fueron los documentos que podrían haberlo llevado a la muerte. Ella dice que lo tocó y lo notó extremadamente frío y que le llamó la atención el color morado de sus uñas, que estaba tranquilo, con una leve sonrisa en su cara y los ojos entreabiertos. Fue el obispo irlandés John Mahee, quien era secretario privado del Papa, quien ordenó que no dijeran que fue ella quien encontró al Papa, ya que no sería bien visto que una monja entre en la habitación del Papa mientras éste dormía, o en cualquier momento del día, ¿verdad? Sino que por el contrario fueron los secretarios quienes lo habrían encontrado muerto, según la versión oficial, debido a esto. Aquí comienzan las teorías conspirativas acerca de qué ocurrió, debido a que solo llevaba, y quizás este número sea significativo, ¿por qué no? Tan solo llevaba 33 días en el papado. Véalo usted como una casualidad o no, pero es coincidentemente la edad de Cristo. Pero hay quienes afirman que en los documentos que Juan Pablo I tenía en sus manos está el porqué de su muerte, que tenía pensado varias reformas para el Vaticano, reformas que los sectores más conservadores no estaban dispuestos a aceptar, e incluso desterrar la corrupción que el Vaticano poseía en aquellos días, afirman muchos, y en sus manos poseía la lista de despidos y quienes ocuparían los nuevos cargos, pero que no llegó a cumplir jamás. Esto sale a la luz incluso en un libro de una periodista, David Chalop, que lo publica en el año 1984, basándose principalmente en la tesis de que esto fue un asesinato. Dicen muchos que fue envenenado,
mediante un té, y ella expone incluso quiénes estarían involucrados y el por qué habría llegado a este final. En su libro que publica En el nombre de Dios, en su tesis de que esto fue un asesinato, incluía al cardenal Marcinkus, quien fuera el encargado de las finanzas del Vaticano, nada más ni nada menos, y que curiosamente luego fue ascendido por quien lo reemplazó en su cargo, por Juan Pablo II. Fijaros si es coincidencia, juzgue usted. Dicen que por corrupción iba a desvincular a este cardenal encargado de finanzas del Vaticano. Muere en circunstancias extrañas y quien ocupa su cargo, Juan Pablo II, lo asciende. Está incluido en toda esta red de conspiración el Banco del Vaticano y el Banco Ambrosio. Dice que eran los puntos que iba a tocar, y más de un despido y más de una reforma que los sectores más conservadores no estaban dispuestos a aceptar. Pero como si esto fuera poco extraño, 2 semanas antes de que esto le ocurra a Juan Pablo I, él recibe en una audiencia a Nicodín, que es el representante de la Iglesia Ortodoxa rusa, el Leningrado y agente de la KGB. No basta con que se retiren para hablar en privado, que Nicolín, de 49 años, se desploma y cae muerto frente a Juan Pablo I. Y adivinen qué. Exactamente por un ataque al corazón, extrañamente la misma muerte que él tendría 2 semanas después en su cama. Lógicamente fue todo un hecho revolucionario. Dicen que por noches estuvo sin poder dormir, e incluso allegados dicen que se preguntaba él mismo si fue casual, si fue una muerte por infarto casual o bebió al momento de ingresar a su audiencia con él, lo mismo que 2 semanas después le darían de tomar a él. Por eso es que es muy, pero que muy extraño. No solo no llegó a ningún acuerdo con el representante de la iglesia, ortodoxa rusa, porque muere, y quizás la parte conservadora no quería ese arreglo, ¿no? Y él 2 semanas después tiene la extraña misma muerte. Lógicamente muchos de vosotros estaréis pensando qué arrojó la autopsia. Pues por una ley papal no se le realizaban las autopsias, no se realiza una autopsia a un papa, aunque luego el Vaticano dice que le hicieron una autopsia pero jamás revelaron los resultados. Pero la verdad es que se apresuró en el proceso de embalsamar al Papa, como se suele hacer. Dicen muchos que se apresuró ese proceso en ese momento, por lo cual la versión es la única que hay y es la oficial del Vaticano, que murió por un ataque al corazón la noche del 28 de septiembre. Albino Luciani, así era su nombre natal, quien adoptara el nombre de Juan Pablo. Incluso él mismo se hizo llamar Juan Pablo I cuando el primero no poseía el número, por así decirlo, profetizando que muy pronto llegaría el segundo, Juan Pablo II. Es como si quizás sabía que se estaba metiendo en terreno escabroso. Como decíamos, Luciani nos llegó, y aquí la conexión, ¿no? Varias conexiones o similitudes. Nos llega como favorito. La atención estaba puesta en otros 2 italianos que representaban vertientes opuestas, los conservadores. Uno de ellos era el obispo de Milán, y luego de varias votaciones, cuando se le informó que iban a votar por él, él mismo intentó persuadirlos de que no lo hagan, quizás porque sabía dónde se estaba metiendo, como dicen. Pero la verdad es que fue electo y tan solo duró 33 días el papado y no llegó a hacer las reformas que se proponía. Ahora bien, no olvidemos que luego Juan Pablo II estuvieron a nada de matarlo, de asesinarlo en 2 ocasiones. Pero ahora nos encontramos con el Papa Francisco, un papa también que no venía como favorito, que nadie se lo esperaba. Y en este caso comenzamos
también con algunos datos que muchos no conocen, que dicen que hubo 6 papeletas en el momento de la votación de Francisco, no 5, como se dijo oficialmente. Y luego tenemos a Carlos María Vigano, el ex nuncio apostólico en Washington, que acusó en una carta a Francisco de haber encubierto los abusos sexuales cometidos por el ex cardenal Teodoro McCarrick, el cual a estas alturas ya todos conocen esta denuncia. No solo esta denuncia, sino como que no solo su predecesor, sino que él está encubriendo varios casos de abusos sexuales como los que ocurrieron en Chile, cuando en el mes de enero pidió perdón por los abusos cometidos y luego declaró que no había ningún tipo de pruebas para condenar al obispo Caradima. Si esto se suma a que en su país natal, en Argentina, lo están tratando de vincular con unos bolsos de dinero de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, donde incluso hasta parece que se hubiera llevado un bolso el Papa, pero es un tema muy escabroso, muy largo, pero solo lo sumamos como dato, ¿sí? Donde exponen el cambio de relación que hubo en poco tiempo entre Cristina Fernández de Kirchner, para ese entonces la presidenta de Argentina, para con el Papa, cuando dos referentes muy cercanos del Papa la acompañan a declarar a Comodoro Pi. Uno es Eduardo Valdés, quien fue el embajador del Vaticano, y Juan Grabois, que es dirigente social, quien expresa el pensamiento del Papa sobre Argentina. Pero ya la iglesia está tan abarrotada de problemas, ¿no? Es como que si hubiera algo más en particular o es la pregunta quizás, ¿no? Si hubiera algo más que involucre personalmente a este Papa, al Papa Francisco, ¿podrían acaso hacer lo mismo y quitárselo de encima? Hay voces que dicen que para fin de este año o principio del año que viene, quizás el Papa Francisco tenga una muerte súbita. Cada uno tómelo solo como un dato, como una curiosidad. Y esa relación de la que hablábamos, en la que Juan Pablo I profetizó que solo se quedaría unos días, no olvidemos que Francisco en un viaje de regreso de Corea del Sur en el año 2014, dijo que él sabe que esto duraría poco, 3 o 4 años más, y luego a la casa del Padre, así lo declaró, y estaríamos en el límite de incluso pasados en ese tiempo que él mismo se autoprofetizó en este mandato. A esto podemos sumarle un montón de cosas a lo que impacto social se refiere o a lo que esto puede llevar, que uno no entiende o quizás no comprende de qué forma afectaría o si lo hicieran a propósito, pero todo está hecho de modo de ir aplacando a las masas, ¿verdad? Es como que cada cierto tiempo ocurre algo. Muchos a estas alturas ya estamos convencidos de que lo de las Torres Gemelas fue autoprovocado por Estados Unidos para el impacto social que esto tenía o para invadir o lo que sea. Pero el impacto social que esto tendría en la religión y en la humanidad en sí sería descomunal y quizás ellos lo aprovecharían para alguna u otra cosa. Si a esto sumamos las profecías de Malaquías, quien decían que la iglesia caería, el fin de la iglesia se produciría después del nombramiento del Papa 112, quien es hoy en día el Papa 112. Y uno a veces se pone a pensar si, aunque no las profecías, pero como el común de la gente quizás lo entiende así, ¿qué pasaría si muere en extrañas circunstancias Francisco y es nombrado un Papa negro? ¿Verdad? Luego el Papa 112, aunque la profecía lo dice distinto y lo sé, no, pero el impacto social que esto tendría
Pero bueno, esto ya es parte de un pensamiento personal y nada más. La verdad es que al día de hoy no se sabe con claridad qué ocurrió aquella noche del 28 de septiembre, con 33 días de papado solamente y un montón de reformas por hacer. Y la pregunta que está en el aire es si está a punto de repetirse o no. Y aquellas voces que se escuchan por lo bajos que aseguran que esto puede llegar a ocurrir en los próximos meses, fines de este año o principios del año que viene. Nada más, amigos. Vamos a dejarlo aquí por ahora porque se hace demasiado extenso el vídeo. Solamente exponer lo que muchos no saben sobre el papado de Juan Pablo I y las conexiones que puede haber o casualidades con el papado de Francisco en estos días. Una vez más, gracias por estar aquí. Recuerden, como siempre decimos, que el día que los locos seamos mayoría, los locos van a ser ellos. Hasta luego, amigos.